En este primer bloque un poquito de lo que vamos a tratar de hablar, recurriendo a algunas ideas del profesor José Luis Coragio, que es uno de los máximos referentes teóricos que hay en Argentina respecto de la economía social y solidaria. Es a qué nos referimos cuando hablamos de economía social y solidaria, ¿no? Y una de las cuestiones es que justamente este programa se llama Lo que nos une, los qué y los quiénes, y tiene que ver con empezar a preguntarnos si aquello que se nos presenta como dado en realidad no es una construcción social, ¿no? En definitiva, vamos a decir que sí, que justamente se trata de una construcción social, ¿no? Estamos hablando de los quiénes, de aquellas personas, de todos nosotros que construimos realidades en la medida en que las reproducimos, pero también las podemos transformar. Entonces, esto en principio nos abre la puerta a pensar en que las cosas que hoy vemos como las vemos, que hoy las vivimos como las vivimos, pueden ser de una manera diferente, ¿no? Entonces, esta primera idea de pensar que las prácticas sociales son producto de construcciones, productos de justamente de sujetos, de personas que las están produciendo, nos habilita a preguntarnos que cuando aquellas frases que aparecen donde dicen que la economía no crece o que el mercado es el que pone los precios y no hay nada que hacer, si en realidad decimos que las prácticas son una construcción social, sí, nos estamos refiriendo a que también la economía, los mercados, como construcciones sociales, no pueden transformarse, ¿no? Ahora uno podría pensar que hay unos mercados que tienen unas características particulares, unas economías que tienen unas características particulares, y que a estas economías las podemos transformar o podemos, en efecto, construir nuevas, ¿no? José Luis Coragio, en un artículo del año 2013, un artículo de divulgación científica, afirmaba que suele suceder que al hablar de economía a secas se hace referencia a una economía de mercado, la oferta, la demanda, los precios, el dinero, el consumo, la competencia, ganancias y pérdidas, inversiones, innovaciones, ley de oferta y demanda. Superpuesta a esa economía privada hay otra economía diferenciada que es la que se denomina como economía pública, con su presupuesto, los impuestos, sus gastos, su voluntad política. Y ahí se conforma en la mixtura de estas dos justamente una economía mixta. Y justamente desde esta economía pública se puede introducir algunos criterios de solidaridad social a través de, por ejemplo, políticas de redistribución de ingresos o de bienes públicos. Y por otro lado, para distinguirla de estas dos economías, hay una economía social o economía solidaria también. Tiene distintas denominaciones en el continente, algunos llaman economía social, otros economía solidaria, hay una discusión respecto de la denominación de economía popular, pero aquí nosotros decimos que se trata de economía social y solidaria. Y a este sector lo denomina como el sector agregado de emprendimientos caracterizados por su forma de gestión y acción solidaria y que no entran ni en el mundo de las empresas de capital ni en el público estatal. Sus integrantes no son capitalistas sino trabajadores que buscan un ingreso o actuar juntos en el mercado para solventar mejor sus vidas. Pueden incluirse asociaciones sin fines de lucro que proveen atención filantrópica a terceros. También están todo el espectro tradicional de las formas cooperativas, de las mutuales, las asociaciones o los llamados también emprendimientos productivos, ¿no? Que además se fomentan, se potencian con las políticas focalizadas de la economía pública que mencionábamos anteriormente. Asimismo, hay algunas otras ideas probablemente más claras que enuncia José Luis Coragio en distintas entrevistas, y para poder dar cuenta de estas ideas vamos primero a comentar que José Luis Coragio es, además de ser uno de los referentes teóricos en el país, es el director de la Maestría de Economía Social y Solidaria de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y hace unos años atrás hizo, particularmente en 2015, hubo un encuentro en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Tucumán y en ese momento la universidad le hizo una entrevista donde le hicieron algunas preguntas que nos parece sumamente interesante poder compartirlas y poder escuchar de la propia voz de José Luis Coragio estas ideas sobre economía social y solidaria, así que le pedimos a nuestra operadora darle inicio. ¿En qué opción es la de la economía social? ¿En qué consiste? Porque a veces se la confunde con
con la economía pobre para los pobres, los pequeños emprendimientos, estamos hablando de un sistema económico. Es una economía que se hace cargo de la producción, la distribución, el intercambio, el consumo, como cualquier economía, pero se organiza de manera que no destruya la sociedad, que no provoque una sociedad injusta, con crisis tras crisis, con exclusión, que es lo que está pasando con esta economía de mercado, que el Estado más o menos está tratando de regular, de controlar, pero que básicamente es destructiva. O sea, las políticas sociales están tratando de incluir, de reinsertar en el mismo mercado que expulsa a la gente. Entonces acá hay un problema importante del papel del Estado, el papel de la sociedad. Es social también porque la sociedad se organiza organiza su propia economía y para eso tiene que estar organizada, tiene que haber sujetos colectivos. Esta economía tiende a fragmentarnos, cada cual se las arregla como puede. Y de lo que estamos hablando es de que la sociedad se organice, no solo como sindicato, que esa ya la conocemos, sino como movimientos locales, movimientos regionales, movimiento indígena, movimiento campesino, movimientos de mujeres, la sociedad movilizada y con la idea de que es posible organizar la economía de otra manera, puede cambiar la economía, acompañada por un Estado democrático que le dé autonomía para crear, porque si queremos que un Estado diseñe en una pizarra una nueva economía y la implemente, esto no va a pasar. O sea, la respuesta de la gente va a ser pasiva, hace falta actores económicos colectivos con fuerza, con convicción, como la que planteó en el Foro Social Mundial los movimientos sociales, que afirmaron, ¿no? Otro mundo es posible, otra economía es posible. Bueno, así lo escuchábamos a José Luis Coragio con esta forma de expresarse tan clara, ¿no? Cada una de las oportunidades que uno tiene de escucharlo plantear sus ideas principales, digamos, sobre qué es la economía social y solidaria, de quiénes se trata, qué es lo que está disputando, suele tener esta claridad, ¿no? Y hay algunas cuestiones como sumamente interesantes. En algún momento menciona el Foro Social Mundial, en este llamado que hizo en algún momento de pensar en otra economía como posible, ¿no? Y justamente, como decía José Luis Coragio, no se trata de hacer funcionar mejor a la economía de mercado, a lograr que muchos más puedan integrarse al mercado global o a seguir sus reglas éticas desde esta propuesta. Hay propuestas que efectivamente así lo pretenden, ¿no? Que bueno, que se sumen al mercado, que ahí luego compitan y luego vean cómo pueden sostenerse, ¿no? Estas iniciativas que salen de la creatividad y de la organización. Pero desde esta perspectiva de la economía social y solidaria se parte de una definición sustantiva, ¿no? Dice en algún otro artículo Coragio. Dice, donde según donde lo económico se refiere a la producción y reproducción de las bases materiales de una sociedad, de modo que garantice la reproducción de la vida con dignidad de todas y todos sus integrantes, intergeneracionalmente y en armonía con la naturaleza. Una sociedad donde quepamos todos, como decían los zapatistas, ¿no? Hace momentos atrás escuchábamos a Lila Downs con Zapata se queda, estas ideas presentes y también retomadas desde la economía social y solidaria están hablando de nuevas construcciones en definitiva, ¿no? Ahora, el desafío es justamente institucionalizarlas, como también mencionaba Marcos Pearson hace unos momentos atrás, y cómo coordinar que esas prácticas de producción, de apropiación, de distribución, redistribución y circulación, y también el consumo, como una racionalidad reproductiva de la vida y no de la acumulación y crecimiento per se. Entonces, en definitiva, de lo que se trata es de poner a las personas en el centro, ¿no? En el centro de estas actividades y no otras cuestiones como puede ser el lucro, la ganancia o el mero crecimiento sin consideración de las personas y del lugar donde vivimos, porque no podemos pensarnos de manera diferente a la naturaleza, ¿no? Y José Luis Coragio hablaba de las distintas expresiones que hay, hablaba también Marcos Pearson del software libre, ¿no? De las redes de personas asociadas que están generando sistemas que sin interés de ganancia ponen su conocimiento y son estrategias creativas que
vinculan a algunas de las redes a hasta 40.000 personas en todo el mundo que están programando y que están generando alternativas para brindar soluciones accesibles y gratuitas, ¿no? Y ahí no hay una mediación de dinero, ¿no? Entonces se tratan de estas prácticas que ponen de relieve una construcción que es distinta y que puede salirse por afuera de la lógica central y fundada y fundamental que tiene la economía tal y cual la conocemos, nos las han enseñado y nos la siguen enseñando, ¿no? Y que por otro lado, bueno, tratamos de ir formándonos en nuevas visiones que nos permitan un poco poder dimensionar estas otras posibilidades que también existen, ¿no? Y que entendemos que en la medida que se sostengan y sean acompañadas en efecto, bueno, van a tener un mayor impacto y se pueden propagar y pueden seguir creciendo como ya lo hacen, porque no se tratan de alternativas tampoco pequeñas, ¿no? Y una de las cuestiones, cuando pensamos en este programa, también en este programa que se llama Lo que nos une, los qué, los quiénes, cuando hablamos de los qué, de las cosas que puede hacer la economía social y solidaria, una de las preguntas que surge es qué alternativas, qué respuestas puede en efecto brindar la economía social y solidaria, ¿no? Hoy tenemos varios problemas que supuestamente no pueden ser resueltos o al ser resueltos generan nuevos problemas en el marco de la economía tal y cual la conocemos. Y para eso vamos a recurrir una vez más a la voz del profesor Coragio para conocer cuáles son las alternativas y respuestas que la economía social y solidaria está brindando hoy. El primer beneficio que podría traer, si se le permite y que tenga los recursos, el apoyo, es que resuelva problemas que no resuelve el gran capital, por ejemplo el de los alimentos. Porque el gran capital viene acá y lo que viene es a buscar qué exportar para ganar. Y después tenemos que importar todo lo demás, ya sea de China, de otros países. En cambio, una de las cosas que puede hacer contribuir la economía popular solidaria a partir de la pequeña agricultura familiar, por ejemplo, es producir alimentos y producirlos orgánicamente, que no afecten la salud. Eso es un problema social que puede resolver esta economía. Puede resolver el problema del sistema financiero excluyente que tenemos, que solamente da crédito al consumo y a tasas altísimas. Entonces uno, como paga mensualmente, a lo mejor ni se fija cuál es la tasa, pues son tasas usurarias. En Ecuador, por ejemplo, cuando hubo una crisis bancaria, fue el sistema de finanzas locales, de cajas de ahorro y crédito, lo que salvó el funcionamiento de la economía. Entonces puede haber una contribución ahí para que el sistema financiero pueda llegar a todos los que lo necesitan. Hay una enorme cantidad de actividades que son, ¿por qué no puede haber cooperativas de transporte, ¿no? Multiplicadas a nivel de las ciudades o lo que sea, que organicen más racionalmente el problema del transporte urbano? Perfectamente las puede haber. En América Latina, en Argentina, las cooperativas de electricidad han jugado un papel fundamental en las localidades del interior. No solo porque permitieron el acceso a la electricidad. Hoy pueden tener canales de televisión, pueden tener radio comunitaria. Desde la dictadura incluso se prohibió que pudieran tener tantas actividades, pero tienen la capacidad para hacerlo. Y están resolviendo necesidades de comunicación, de acceso a formas culturales, las viviendas. Una parte muy importante de la vivienda popular es autoconstrucción, o son cooperativas de construcción. O sea, lo que hace falta también es un sistema que favorezca, ¿no? Esto, no un sistema que simplemente las cuente a ver cuántas son y que las controle para ver si no evaden impuestos, sino que promueva realmente.